Un placer saludarlos nuevamente, señores participantes del programa básico de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de las Fuerzas Armadas. A continuación, tengo a bien dirigir la conferencia de los mecanismos nacionales de protección de derechos humanos. Considero que antes de esta conferencia ustedes han podido tener las conferencias del sistema nacional, perdón, sistema universal o internacional, ¿no? Donde han visto que el propulsor es la Organización de las Naciones Unidas, donde han visto al Comité de Derechos Humanos, al Consejo de Derechos Humanos, ¿no? Y han visto también los instrumentos en los cuales estos mecanismos eh, hacen acción para proteger al individuo de modo universal, ¿no? Sobre todo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, elemento básico y principal, ¿no? Han visto en el sistema regional que también existen ciertos mecanismos, ¿no? Grupos donde uno puede accionar algún pedido sobre alguna violación de derechos humanos, y ahí tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, que es el ente jurisdiccional, ¿no? El ente que va a juzgar a algún Estado de América si en algún momento ha cometido violación de derechos humanos de algún habitante del Perú o de algún país que forma parte en el sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Y sobre todo habrán visto como instrumento principal del sistema regional a la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Un documento muy importante el cual, no sé si les habrán comentado, ¿no? El Perú lo reconoció en el año 1978 durante el gobierno del entonces presidente de la República General de División, Francisco Morales Bermúdez. Eso quiere decir que desde esa fecha nosotros prácticamente dimos inicio a nuestro mundo, nuestra participación en el sistema interamericano de derechos humanos, y posteriormente de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana en el año 1981 nuestra adhesión. Es decir, aquí quita o lanza por fuera de todo aquellas malas interpretaciones que pensaban que con el gobierno de Fujimori, con el gobierno de Paniagua, Toledo o Alan García nosotros nos habíamos adscrito a este sistema. No, señores, es desde esa fecha, ¿no? Lo posterior es cumplir las obligaciones, lo que se había comprometido el Estado como tal, ¿no? Las obligaciones, ¿no? Primero vemos estamos viendo los mecanismos, y el principal mecanismo a nivel nacional en el Perú es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿no? Este Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿no? Eh, es el principal ente en el sector del Estado que ve todo lo concerniente a, como manifiesta ahí la transparencia, ¿no? En política nacional sobre temas de derechos humanos. Para esto tiene un viceministerio de derechos humanos y acceso a la justicia, ¿no? Ustedes no saben la trascendencia, el trabajo que tiene este viceministerio, ¿no? Para ver de concretar el que todos los estados, perdón, que toda la población se le reconozca, se le respete sus derechos, ¿no? Y dentro de sus funciones principales, ojo, no hace que venga en un tema de los que van a desarrollar ustedes, ¿no? Está el que este viceministerio de Derechos Humanos, este Ministerio de Justicia, ¿no? Eh, congrega al Consejo Nacional de Derechos Humanos. ¿Y qué es congreso, este Consejo Nacional de Derechos Humanos? ¿No? Esa la agrupación, la reunión de todos aquellos sectores del Estado para ver la temática de derechos humanos, ¿no? Para ver esto de modo integral, porque el, el, el término derechos humanos cae de modo transversal sobre todos los sectores del Estado. Todos están involucrados en protección de derechos humanos. Vivienda por
las casas, Fuerzas Armadas, Policía Nacional por su actuación, Ministerio INPE por el tema de los penales, ¿no? Educación para la capacitación, salud por el tema de salud, trabajo por trabajo, etcétera, etcétera. Como ustedes entonces podrán entender, derechos humanos es un término transversal en todo el sector del Estado, ¿no? Y es por ello que se reúnen periódicamente de modo extraordinario o de modo mensual este Consejo Nacional de Derechos Humanos para ver las políticas, temas o pedidos a veces de información que realicen los entes tanto regionales como universales, ¿no? Eh, Nosotros somos objeto, el Estado peruano es objeto muchas veces de evaluación por parte de equipos, ¿no? Que vienen al Perú o que nos toman exámenes. Hay un famoso examen periódico universal que se da 4 años, en el cual el Estado como tal, como diríamos en el término militar, no pasa como una inspección, ¿no? En todos los temas de derechos humanos, en todos los sectores. Y para esto, el viceministro de Derechos Humanos, con un pequeño grupo, se dirige a Ginebra a exponer toda la temática de derechos humanos de acuerdo a una lista de verificación que le hacen los demás estados del mundo, ¿no? Otro ente que también proviene de este Viceministerio de Justicia es la Comisión Nacional de Estudio y Aplicación de Derecho Internacional Humanitario, ¿no? Y que agrupa, entre otros, a relaciones, a la Cancillería, ¿no? A relaciones exteriores, a defensa, interior, ¿no? Y educación, ¿no? Este consejo, ¿no? A diferencia del anterior, es más reducido, ¿no? Y ve todo el tema, toda la temática de derecho internacional humanitario dentro del Estado peruano. Otro mecanismo y otro de los principales es el Tribunal Constitucional, ¿no? Eh, este Tribunal Constitucional que trabaja de modo independiente, ¿no? Y es en última, definitiva instancia es el que cuando, emite sentencias judiciales o evalúa las sentencias judiciales que en primera y segunda instancia en el Poder Judicial han visto el Poder Judicial en cuanto a habeas corpus, amparo, habeas data, acción de cumplimiento. Ellos lo ven en última instancia vía agravio constitucional, ¿no? Este Tribunal Constitucional también evalúa las normas muchas veces, ¿no? Por ejemplo, el decreto legislativo 95 emitido el año 2010 fue objeto de una acción de inconstitucionalidad, ¿no? Y para esto hubo un pronunciamiento del Tribunal Constitucional en cuanto a la normatividad que se describía en ese documento, ¿no? Entonces este es uno de los entes fundamentales también y primordiales dentro del Estado peruano, ¿no? El Poder Judicial también, porque el Poder Judicial ve en primera instancia, ¿no? Los habeas corpus, la acción de amparo, el habeas data, ¿no? Entonces también esto es un mecanismo de protección de derechos humanos, este Poder Judicial. Y dentro de los procesos constitucionales jurisdiccionales que protegen derechos fundamentales tenemos cuatro, ¿no? El proceso de habeas corpus, ¿no? Que va relacionado a todos los derechos de la libertad y conexos del ser humano, ¿no? Del individuo, ¿no? Y los de amparo, que son aquellos que no son relacionados con la libertad y conexos, ¿no? Los de habeas data, ¿no? La protección de la información, ¿no? Y el proceso de cumplimiento, ¿no? Estos cuatro procesos los ve el Tribunal Constitucional, como les dije en la anterior diapositiva, ¿no? Y el ejercicio de estos cuatro procesos que protegen derechos fundamentales no se suspenden, ojo señores, durante los estados de emergencia, ¿no? Otro mecanismo eh, de protección de derechos humanos es el Ministerio Público. El Ministerio Público es aquel que está encargado de perseguir el delito, ¿no? De investigar cuando ha sucedido un, una
una afectación a la vida, a la integridad de una persona, ¿no? Entonces también resulta ser un mecanismo dentro del Estado peruano, ¿no? Incluso aquí podemos ver que tiene ciertas salas de derechos humanos, ¿no? 14 salas al parecer, ¿no? También en el Congreso existe una Comisión de Justicia y Derechos Humanos, ¿no? Y su función primordial es dictaminar iniciativas legislativas, ¿no? Relacionadas a temas de derechos humanos, ¿no? En algún momento el, se realizó una sesión, recuerdo ahí en el Congreso y con la participación de los pobladores de Ayacucho, ¿no? El que participó como miembro del sector de defensa, ¿no? En el cual veíamos la problemática de derechos humanos en cuanto a la violación de los derechos de esas personas en la ciudad de Ayacucho durante la década del 80 al 2000. ¿No? Es una comisión, un grupo de parlamentarios que se encargan solamente de ver el tema de derechos humanos para propiciar iniciativas legislativas o ver la problemática en sí. La iglesia también católica también juega un papel preponderante, ¿no? Como mecanismo de derechos humanos, ¿no? La iglesia en un inicio pues era un poco ajena a todos estos temas, pero posteriormente eh, con el correr del tiempo ya fue uno de los principales entes de protección, sobre todo en los poblados alejados de la capital, ¿no? Hemos visto cuántos sacerdotes que han muerto muchas veces por defender a la población ante los abusos de los delincuentes de Sendero Luminoso, ¿no? Hay muchos sacerdotes que han sido ultimados, vejados, etcétera, etcétera, ¿no? Porque salían en defensa de la población. La Defensoría del Pueblo también viene a ser este, otro mecanismo de protección de derechos humanos, ¿no? La Defensoría del Pueblo recién fue creada con la Constitución de 1993, ¿no? Y como pueden ver entre sus mandatos es de defender los derechos fundamentales de la persona y la comunidad, ¿no? Ahí llegan muchas veces las denuncias por violación de derechos humanos, no solamente de la población, sino muchas veces de las instituciones del Estado, ¿no? Por eso la Defensoría del Pueblo a veces emite cierta documentación en la cual señalan las instituciones que de una u otra manera han violado derechos humanos de la población en uno y otro medio. Incluso en la reunión del Consejo Nacional de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, muchas veces hace una lectura de los problemas que existen entre algunas instituciones con respecto a la violación de derechos humanos de algún poblador que se ha acercado a solicitar algún apoyo. Tenemos también entre los mecanismos de derechos humanos, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Las ONGs, ¿no? IDL, ¿no? La PRODE, COMISET, ¿no? Incluso COMISET participa muchas veces, o participaba, no sé cómo será este año, ¿no? Participaba brindando instrucción, ¿no? Y COMISET es aquella ONG pues, que en algún momento apoyó a soldado Quispialaya, ¿no? Que fue vejado en un cuartel del ejército, ¿no? Y que llevó su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por el cual Perú fue sancionado, fue declarado violador del derecho a la integridad de este soldado, ¿no? Y fue asesorado por la Comicet, ¿no? No es que estos elementos sean adversos, sino que ellos tratan de proteger. Quizá por ahí también existe una, un sesgo, ¿no? Pero normalmente tratan de proteger a aquellos pobladores que no tienen conocimiento, que han sido vejados en su integridad, en la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos el Colegio de Abogados de Lima también que esto tiene una, una Dirección General de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. El mismo Comité Internacional de la Cruz Roja, ¿no? Es un ente fundamental, ¿no? Incluso es un ente que apoya mucho la difusión de estos temas, ¿no? Incluso nos ha capacitado a personal que hemos pasado por el centro, ¿no? Centro de Derechos Humanos, ¿no?
y nos apoya muchas veces hasta con material, con instrucción o a veces con para discutir algunos temas. Por último, otro mecanismo importantes son los medios de comunicación social y en este caso también las redes sociales. Imagínense, pues, uno está en algún lugar, ¿no? Y, y veja a una dama, por decir, ¿no? Y lo filman y en el momento lo suben a YouTube y salen al aire, ¿no? Está en línea, en la red ya, ¿no? Y le preguntan al ministro, señor ministro, ¿qué opina de esta violación? Y ya inmediatamente se hace expansivo el hecho, ¿no? A nivel no solamente nacional, sino internacional. La televisión, los medios escritos, la radio, ¿no? Son mecanismos que a veces en su afán desesperado de ser protegido, la, la población los emplea para, para canalizar sus denuncias, sus demandas, ¿no? Ahora vamos a ver los instrumentos. ¿Qué son los instrumentos, no? Son los documentos en los cuales encontramos descritos aquellos derechos que son protegidos por el Estado en sí. En el caso del Perú, el documento principal es la Constitución Política del Perú, ¿no? Si nosotros nos podemos revisar, como en la clase, en la sesión anterior, vimos, ¿no? Que la educación de los temas de derechos humanos es importante y es obligatorio, ¿no? En todos los niveles de instrucción, ¿no? Que realmente vendremos cumpliendo o seguimos todavía creyendo que la Constitución es un documento así nomás. La Constitución política del Perú para nosotros, y especialmente entre el artículo 1 y el artículo 38, figuran los principales derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que hemos visto a lo largo de la instrucción, ¿no? Y además en otros artículos más vamos a encontrar la protección de derechos humanos, ¿no? Recuerdo, creo, el artículo 139 está el derecho al debido proceso, ¿no? Etcétera, cuando uno acude a un tema judicial, ¿no? El Código Procesal Constitucional también, porque ahí vamos a encontrar cómo vamos a accionar, ¿no? Si hemos sido vulnerados y cómo vamos a, nosotros a solicitar una acción de amparo, un habeas data, un habeas corpus, etcétera. Ojo con los habeas corpus, señores. Los habeas corpus deben ser resueltos inmediatamente, ¿no? No, no esperar como sucedió un caso hace unos años, ¿no? Había un fin de semana largo y llega un habeas corpus sobre un detenido el día miércoles y como el miércoles era cumpleaños del segundo de una dependencia y llega, lo recibe el sargento, le entrega al técnico, el técnico va y va a llevar el parte, pero como lo ve jugando fulbito y celebrando, pues dice, bueno, ya lo presento después, ¿no? Y bueno, ya pasó y el lunes le lleva al parte el documento del habeas corpus, pero ya llegó con la denuncia, porque el habeas corpus es inmediato, su solución es inmediata. Ojo, señores, estos temas, ¿no? Y por último tenemos también el Código Penal, ¿no? Donde están establecidos las sanciones a los que han cometido el delito contra la vida, contra la dignidad de la persona, etcétera, etcétera, ¿no? El Código Procesal Penal, cómo vamos a accionarlo, ¿no? Y el Código de Justicia Militar, que solamente ve lo que concierne a delitos de función. Sin embargo, ahí creo que en el artículo 3 habla sobre que se subordina a los derechos humanos. Siempre ese código está subordinado a derechos humanos. Por último, aparte de eso, también mención aparte, tenemos toda la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Sentencias en las cuales establecen la protección de derechos humanos, no necesariamente están establecidos en la Constitución y son todos estos, no, no, en la sentencia, puede ser que muchas veces nosotros decimos, no, pero la Constitución no dice, no, pero existe una sentencia del Tribunal Constitucional donde ha establecido la protección, entonces es ahí donde tenemos que conocer también esto, ¿no? Y otros documentos o otros instrumentos prioritarios en estos momentos en el Perú tenemos el Plan Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Al momento tenemos un Plan Nacional de Derechos Humanos del 2018 al 2021, anteriormente hubo el 2014 al 16,
y anteriormente hubo otro del 2005 al 2010, creo, en el gobierno de Alan García, ¿no? Han habido 3 planes nacionales en el cual se le establecen objetivos estratégicos, objetivos a cada sector del Estado para el cumplimiento de protección, promoción de derechos humanos. Por ejemplo, ¿no? El hecho de brindarles instrucción a ustedes sobre temas de derechos humanos está enmarcado ahí, ¿no? El hecho de que conozcan las normas. Y eso también está en otro plan, ¿no? El Plan Nacional de Educación en Derechos y Deberes Fundamentales, ¿no? Del 2016 al 2021, ¿no? Estos 2 documentos fueron emitidos previa coordinación entre todos los entes con el Ministerio de Justicia, ¿no? Y que se debe dar cumplimiento y hay un monitoreo de parte del Ministerio de Justicia, cómo van los distintos sectores del Estado, cómo van cumpliendo con estos objetivos en el plan de educación, ¿no? Si se les ha capacitado a todo el personal en empleo y uso de la fuerza, en el código de conducta de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que no lo conocen ustedes en este momento, no manejan el código de conducta ni los principios básicos, y pese a que desde el 2008 ya se encuentra eh, prácticamente descrito como obligatorio por parte del Tribunal Constitucional para que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional maneje estos documentos, pero no me dejarán mentir ustedes en su, en su experiencia, si conocen estos documentos, que lo verán a posterior en las siguientes clases. Entonces, estos 2 documentos actualmente el sector defensa lo viene trabajando, ¿no? Paralelamente con las distintas, con las distintas instituciones armadas, ¿no? Porque allí le dan ciertos lineamientos que cumplir y tienen su su tiempo y, su, y lo que tienen que alcanzar finalizado, llegado el 2021. Para cerrarnos, señores, esta es una recapitulación prácticamente de los 3 sistemas, ¿no? Acá vemos el sistema universal, ¿no? Con los mecanismos que manejan el sistema universal de protección de derechos humanos, ¿no? El Consejo de Derechos Humanos, los procedimientos no convencionales, ¿no? Los mecanismos convencionales, el Comité de Derechos Humanos y los instrumentos o documentos, la Carta Internacional de las Naciones Unidas, la Carta Internacional de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Aquí están esos derechos civiles y políticos que hemos visto en los derechos humanos. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ahí están descritos también parte de los derechos económicos, sociales y culturales que hemos visto en la sesión anterior. Y los tratados específicos de derechos humanos, de modo universal. Si nosotros habláramos es en el nivel superior en nuestras instituciones armadas. En el nivel regional, ya bajando de nivel, ¿no? Está a nivel regional que se puede decir en América, ¿no? Tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana como mecanismos principales, ¿no? Y el documento principal de la Convención Americana de Derechos Humanos, también existe la Carta de la Organización de Estados Americanos y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Y por último, lo que acabamos de terminar hoy día en esta conferencia, ¿no? Es el, el, el Sistema Nacional de Protección de Derechos Humanos. Tenemos el Congreso como mecanismo, el Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Poder Judicial, Defensoría del Pueblo, ONGs. Y los principales documentos tenemos la Constitución Política, Código Penal, Código Procesal Constitucional, sentencia del Tribunal Constitucional. Bueno, hemos llegado a la parte final de esta conferencia y en la próxima sesión, que es Derechos Fundamentales y Fuerzas Armadas, les agradecería que tengan su régimen disciplinario y su código de conducta de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley con ustedes y los principios básicos que están de la mano, ¿no? Por lo demás, muchas gracias por su atención.